Sí, muy buenos días mis queridos hermanos, un gusto en saludarles, decirle que Dios les siga bendiciendo donde quiera que usted se encuentre, decirle que no tenga temor de estar contento o contenta, es una de las frases que últimamente yo he tratado de llevarlas a la práctica, porque de nada sirve nomás decirlo y no llevarla a la práctica, a pesar de que estemos atribulados, que estemos pasando por ciertas vicisitudes. Nos damos cuenta que el Señor está en control de cada uno de nosotros y yo le decía en cierta ocasión que el libro de los Salmos es uno de los libros más bonitos de la Biblia. De hecho, toda la Biblia está muy bonita, ¿no? Cuando yo me pongo a meditar en un libro o a leer un texto y después leo algún comentario, me doy cuenta de la exactitud de la palabra del Señor. A veces es muy puntual, en ocasiones le habla de tiempo pasado, del presente, del futuro, porque el Señor conoce el futuro. Y yo le decía que vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos del Salmo 119. En realidad tiene 22 porciones de 8, son 176 textos bíblicos. Cada texto, le decía por cierto el otro día o el día de ayer, que este Salmo en realidad no tiene quien lo escribió, ¿no? Vea, como los hijos de Coré, Moisés, que escribieron los Salmos. Pero déjeme decirle que este libro, por cierto, este libro de los Salmos, es un libro tan bonito porque es la poesía hebrea, ¿no? Es una joya de la poesía, de la literatura hebrea. Pero que el Salmo 119 tiene textos bíblicos para hombres jóvenes, de media edad, ancianos y de todo, para todo el mundo. Cuando leemos yo le leía, por cierto, ayer le leía del 1 al 8, ¿verdad? Que es compuesto por las 22 letras del alfabeto hebreo. Está la B, la Aleph, la B. Pero fíjese, cuando leemos en el capítulo 19, verso 1, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí está la contestación, ¿no? Y dice, con guardar tu palabra. Cuando somos jóvenes, desde que somos niños, válgame la redundancia, nacemos, tenemos una edad, la edad de la dispensación, sí, pero después vamos creciendo y de repente y si no crecemos dentro de la iglesia o si nuestros padres no son cristianos, déjeme decirle que a veces fracasamos. Y fracasamos porque en realidad el niño desde la temprana edad demuestra si quiere servir al Señor o no. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, y a veces en esa transición que tenemos entre la niñez, la adolescencia, la juventud, a veces cometemos tantos errores, y yo he dicho frecuentemente que los errores del pasado afectan el futuro. Y nada más lejos de la verdad, muy cierto. Los errores del pasado afectan el futuro. La Biblia es muy puntual cuando habla y cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. La contestación ahí la tenemos cuando dice, con guardar tu palabra. Cuando dice guardar tu palabra, ahí cae aquel texto que está en Romanos capítulo 1, verso 16. Cuando dice, porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, dice, y como está escrito, más el justo por la fe, dice que vivirá. Cuando dice aquí, con guardar tu palabra, dice, en nuestra iglesia siempre leemos el Salmo 19. Siempre hay un hermano o hermano y hermana que pasa al frente, lee este texto, ¿verdad? La congregación lee el siguiente y a mí personalmente me gusta porque yo le aseguro que siempre aprendemos algo de la palabra del Señor. Escudriñar las escrituras, dice, porque en ella tenemos testimonio. En ella se nos aparecen aquellas grandes verdades que fueron escritas por el Señor Jesucristo, porque Dios usó a 40 hombres de distintas clases sociales, no se conocieron entre sí muchos de ellos, dice la palabra, pero escribieron este precioso libro. Entonces el libro de los Salmos es un salmo, válgame la redundancia, del cual yo le motivo para que lo leamos y que meditemos solamente en su palabra. Cuando dice con guardar tu palabra, verso 2 dice, con todo mi corazón te he buscado,
no me dejes desviarme de tus mandamientos. Fíjese, cuando dice con todo mi corazón te he buscado, ¿cuántas personas hoy en día se encuentran sin Cristo, vagando en el mundo y sin Cristo, sin salvación? Sí, cuando dice aquí el salmista, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sí? Los mandamientos de Jehová, dice la palabra, que no son gravosos, dice. O sea, los podemos llevar. Cuando nosotros los encontramos que no sabemos a dónde acudir, busquemos al Señor por medio de la oración y por medio de la lectura bíblica. Durante los últimos meses o años, me doy cuenta de la necesidad, ¿sí?, que debemos de estar aplicados en cuanto a la palabra del Señor. Yo le aseguro que cuando usted la palabra del Señor la lee, ¿sí?, trata de vivirla, nosotros no vamos a vivir a perfección, ¿sí? La Biblia dice que no hay un hombre justo que viva en la tierra y nunca peque. Nosotros somos pecadores por naturaleza, pero ¿sabe qué? Somos unos pecadores arrepentidos cuando ya hemos venido a Cristo. Desde el momento que el predicador hace la invitación, usted le recibe en su corazón, pasa al frente, el pastor ora con usted y desde ese mismo momento, dice Pablo, hay un antes y un después. Nuevas criaturas, dice que somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, dice. He aquí todas son hechas nuevas. Hay un antes y un después. Usted está haciendo un compromiso con el Señor, no lo está haciendo con el hombre. Por lo tanto, es necesario de que nosotros vengamos en arrepentimiento y fe, dice la palabra. Cuando dice aquí el 9, el verso 10 dice, ¿sí?, de tus mandamientos. Verso 11, en mi corazón he guardado tu dicho, dice. Dice Jeremías, engañoso es el corazón, dice, ¿quién lo conocerá? Dice, engañoso es el corazón. Solamente el Señor conoce el corazón del hombre. En la Biblia hay un hombre que se llama David. Posiblemente fue el escritor de este precioso salmo. Dice la palabra del Señor que David fue de acuerdo conforme al corazón de Dios, dice. Cuando nosotros cuando leemos un poco de la historia de cómo el pueblo de Israel dice que querían un rey, ¿sí? Fue elegido Saúl. Saúl para muchos dicen que fue el juguete roto, dicen. El juguete roto porque fue un hombre que no buscó al Señor, pero la elección del pueblo esa fue. El pueblo, yo he dicho en repetidas ocasiones que a veces el pueblo elige mal. Y en este caso, pues se eligió a este hombre, ¿sí?, a Saúl. Pero después dice que cuando Saúl se empezó a rebelar y fue desechado por el Señor, dice que Jehová Dios comisionó a un hombre llamado Samuel para que fuera, ¿sí?, y buscara al próximo rey de Israel. Y dice que hasta allá estaba y fue con Elí, ¿sí?, con Isaí. Entonces, y fue, dice, con Isaí y le dijo, ¿sabes qué? Estos son todos tus hijos, dice. Tenían que ungir al próximo rey. Y dice que David, dice, fue de acuerdo al corazón del Señor, dice. Pasaron todos los hijos de Isaí, pero dice, ¿tienes algún otro hijo? ¿Ya no tienes más hijos? Sí, hombre, allá está uno, el pastor de las ovejas, está cuidando las ovejas. Y dice, ¿sabes qué? Mándalo a llamar. Y dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga aquel. Y dice que David fue un hombre de acuerdo al corazón del Señor. Entonces cuando dice, bendito tú, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 12, bendito tú, oh Jehová, dice, enséñame tus estatutos. Los estatutos nosotros, todos los estatutos los tenemos aquí en esta Biblia. Usted la puede tener en iPad o como sea, en su teléfono celular, pero dice que los estatutos los tenemos ahí. Ahí tenemos los 10 mandamientos, ahí tenemos el mapa que nos llevará un día al cielo, ¿sí? Cuando dice verso 13, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca, dice el salmista. Entonces, mi querido hermano, sometámonos a lo que dice la palabra del Señor, que leyendo estos textos, yo le aseguro, y fíjese, hay personas que a veces a mí me han preguntado por ciertos textos bíblicos. En realidad, hay pasajes en la palabra del Señor, esos pasajes que son de cierta forma difíciles, a la vez son oscuros. Pero déjeme decirle algo,
lo que tenemos que hacer es buscar la ayuda primeramente del Espíritu Santo. Después buscar a otras personas o buscar como recursos. En nuestros tiempos hoy tenemos, yo decía en cierta ocasión que estamos viviendo lo que Daniel dijo, ¿no? Que en los últimos tiempos, dijo Daniel, la ciencia aumentará, dijo. Ahora mandamos un WhatsApp y lo mandamos ahorita y la persona lo recibe al instante. Antes no era así. Antes no era así. Y no es que le quiera cambiar el tema, pero sí le quiero decir lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. A veces, ¿de qué sirve tener toda la plata del mundo? Pero no estamos bien con el Señor. Entonces, nosotros, teniendo a Cristo, somos grandes millonarios. Teniendo al Señor Jesucristo, somos los mejores millonarios. Porque hay millonarios que tienen dinero, pero no tienen alegría. Y hay todos aquellos hombres y mujeres pobres que han buscado de Cristo Jesús, que están alegres. ¿Por qué? Porque con Cristo nosotros somos millonarios. Entonces, cuando dice la palabra, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. De nada sirve tener dinero. A veces las personas que tienen mucho dinero son los más miserables. ¿Sabe por qué? Porque no tienen al Dios de la palabra en sus corazones. Entonces la palabra del Señor está siendo bien clara. Verso 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Sí? ¿Cuáles son los caminos? Los caminos, las sendas del Señor. ¿Verdad? Las sendas, aquellas sendas las cuales el Señor quiere que nosotros busquemos y caminemos por ellas. Dice, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Sí? Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Entonces, cuando el salmista está diciendo aquí, dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y es con guardar la palabra. Entonces, mi querido hermano, lo que tenemos que hacer es guardar, ahora sí, la palabra. Entonces, cuando leemos en el libro del Proverbio, ahí hay un texto que dice que en la multitud de consejeros dice que está la sabiduría. Y la palabra ahí mismo dice, instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él, dice. O sea, nosotros debemos de instruirlos en la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos instruimos en la palabra del Señor, el Señor nos pondrá en mejores lugares. Sí, en mejores lugares. Entonces hay que saber y entender los tiempos de Dios. Dios quiere que estemos de triunfo en triunfo, de bendición en bendición, de victoria en victoria, que no estemos derrotados, que sepamos buscar al Dios de la palabra y buscarlo en oración, ¿sí? Con oración y ayuno, dicen uno. Si a usted le gusta ayunar, pues puede hacerlo. El ayuno y la oración tienen que estar de la mano. Entonces, mis queridos hermanos, pero solamente sometiéndonos a lo que dice su palabra. Estos cortos devocionales son para que nosotros meditemos en su palabra, aprendamos más de lo que tiene la palabra. Entonces yo le aseguro que nosotros vamos a salir victoriosos cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, confía en mí, dice, confiar en Él y Él hará, dice. Entonces sometámonos, pensemos en lo que la palabra del Señor nos está diciendo día tras día, ¿sí? Que nos sometamos a lo que dice su palabra. Grandes hombres de Dios han vivido en el pasado, siguen compartiendo el Evangelio, algunos fueron escritores de la Biblia. Sigamos a esos hombres, sigamos, que dice Hebreos, cuando leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, ahí nos habla de los héroes de la fe, dice que imitar a esos hombres, dice. O sea, la fe que esos grandes hombres tuvieron, esa fe que ellos tuvieron, las podemos también tener nosotros en nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del pasado es el Dios del presente. Al mismo Dios el cual ellos confiaban, es en el cual debemos de confiar nosotros también. Mis queridos hermanos, haremos una corta oración. Decirle que Dios le siga bendiciendo. Padre, gracias Señor por la vida. Gracias por la oportunidad, Señor. Por un día más de vida, Señor. Porque queremos confiar en tu palabra, Señor.
porque queremos someterlos a los que dice tu palabra. Perdona nuestras fallas, Señor, nuestros errores y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Te pido por los enfermos también de nuestra iglesia, que tú los bendigas, que tú los colmes de bendiciones. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga donde quiera que usted se encuentre, y como quiera decirle, que no tenga temor de estar contento o contenta. Bendiciones.